olvidado dictarles la clase de enfermedad por reflujo gastroesofágico y la enfermedad ulcerosa, ¿no? Ambas tienen en común que son enfermedades causadas básicamente por el ácido, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ese es su nombre, enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque en realidad la etiología que es el reflujo gastroesofágico es frecuente, no en todos ocasiona enfermedad, no en todos ocasiona molestias. Cuando ocasiona molestias, esofagitis, síntomas atípicos de reflujo, recién estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, es definido como el conjunto de síntomas y o lesiones que aparecen en el esófago, producidas por el paso del contenido gástrico o gastroduodenal hacia el esófago. Es muy frecuente, la distribución entre ambos sexos es igual. Según esté o no afectada la mucosa esofágica, se divide en enfermedad por reflujo gastroesofágica asociada a esofagitis o sin esofagitis. De hecho, tiene su propia clasificación en el CIE-10. Uno es esofagitis asociada a reflujo y reflujo sin esofagitis, ¿no? Es por eso que la endoscopía no es el molde estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el primer concepto que ustedes deben empezar ya a aplicar. Que la endoscopía sirve básicamente para ver las complicaciones potenciales del reflujo, no el diagnóstico de reflujo. El diagnóstico de reflujo es básicamente funcional por ser un trastorno básicamente motor. Es la pH-metría, ¿no? Y el diagnóstico es clínico y funcional con la pH-metría. La endoscopía no es el diagnóstico. Relativamente benigna, que no suele afectar a la supervivencia, pero sí a la calidad de vida, ¿no? Y ahí su importancia, ¿no? Recordemos que para hablar de reflujo gastroesofágico es cómo es posible que el ácido que se encuentra en la cavidad gástrica o incluso la bilis que se encuentra en la cavidad duodenal, ¿por qué motivo tendría que llegar hacia el esófago de tal manera que ocasione síntomas, de tal manera que ocasione enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente en ese contexto estamos hablando que algunas barreras deben estar fallando. Entonces hablamos de las barreras anatómicas y de las barreras funcionales. Las barreras anatómicas es básicamente, ustedes saben que a nivel de cardias no es un esfínter verdadero, ¿no? Así como lo es el píloro. En realidad es un esfínter funcional, básicamente por algunas características que lo vamos a ver un poco más adelante. Y en las barreras anatómicas estamos hablando del diafragma crural, de la integridad del ligamento freno-esofágico y ángulo oblicuo de entrada del esófago al estómago, conocido como ángulo de His. En algunas personas puede estar fallando, ¿no? Y el cardio no es un esfínter verdadero. Acá tienen ustedes, la primera es el diafragma, ¿ya? Esta es la zona del esfínter del cardias, que es un pseudoesfínter. La unión donde se une el esófago al estómago es conocido como la línea Z, unión esófago-gástrica. También tenemos los ligamentos. Esas son las barreras mecánicas. Acá tienen otro esquema, cómo son las floras del diafragma, que básicamente son de los ligamentos, cómo es el ángulo de His. El esófago no ingresa en ángulo recto al fondo gástrico, ingresa en un ángulo aproximadamente de 45 a 60 grados, ¿no? Esta angulatura permite que no haya tanto reflujo, no es una barrera mecánica, ¿no? Las células oblicuas también, que permiten que cada vez que se contraiga funcionen a manera de esfínter en esta zona, ¿no? Que es el cardio. Las barreras fisiológicas, por el otro lado, estamos hablando de un esfínter esofágico inferior, de la peristalsis ciliar del ácido, es que también este esófago se contrae, ¿no? Por lo tanto, va a haber entidades que afecten la peristalsis del esófago y que lleven al enfermedad por reflujo gastroesofágico. El buffer salival, que también produce saliva, por lo tanto va a haber enfermedades en las que no hay secreción de saliva y se pierde esta barca, ¿no? Y la gravedad o postura erecta, ¿no? Es por eso que el enfermedad por reflujo, básicamente una de las condiciones básicas es no comer de noche, ¿no? O al menos no comer por lo menos 3 a 4 horas antes de ir a acostarse, ya sea desayuno, almuerzo
y por lo general en la noche. La fisiopatología de la eficiencia del esfínter esofágico inferior y del hiato diafragmático como barreras contra el flujo retrógrado, la eficiencia del aclaramiento esofágico, que también se contrae este esófago desde la parte proximal hacia la parte distal, que también es la capacidad neutralizadora de la saliva, que la resistencia intrínseca, que depende básicamente de cada persona de la mucosa esofágica al ácido, el contenido y vaciamientos gástricos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? En líneas generales van a ser todos aquellos factores que en un primer momento aumenten la presión intraabdominal. El fundamental de ellos es la obesidad, ¿no? Por frecuencia. En el promedio, el sobrepeso, la obesidad es muy frecuente, por lo tanto esto aumenta básicamente en el hombre, la grasa se almacena a nivel abdominal, aumenta la presión abdominal, comprime el estómago y es una barrera mecánica, ¿no? Entonces permite el reflujo. La citis en los pacientes que tengan, ya sea citis maligna, sea citis funcional, ¿no? En pacientes renales, en pacientes cirróticos, en pacientes cardíacos también, ¿no? El ejercicio físico extremo de los músculos abdominales, básicamente de la pared abdominal, por eso es una de las cosas que se prohíbe para el reflujo gastroesofágico. Que hagan ejercicio sí, pero es el ejercicio aeróbico, no esto. El embarazo avanzado, obviamente aumenta la presión intraabdominal, la obesidad, la ropa apretada, que va mucho de la mano con la obesidad, y cualquier tumor intraabdominal que sea gigante, ¿no? ¿Ya? Todos ellos tienen en común este mecanismo, que es el aumento de la presión intraabdominal, y es el más frecuente, de hecho. Acá está básicamente la obesidad. El otro mecanismo que puede haber para reflujo es una ineficacia del aclaramiento esofágico, ¿no? Entonces acá básicamente van a estar todas las enfermedades que alteran la contractibilidad del esófago. Ustedes la conocen, que es la esclerodermia, que es el presbiesófago, el síndrome de Gress, el trastorno motor inespecífico. Estas básicamente enfermedades reumatológicas. El presbiesófago es una entidad, como su nombre lo dice, es un esófago básicamente con un trastorno motor que funciona como si estuviese, la contracción va seriamente disminuida. Esta realidad básicamente se da en personas ancianas, por eso que llaman presbiesófago. Nada más. O sea, todos ellos la contractibilidad está disminuida, por lo tanto hay un aclaramiento ineficaz. Y generalmente son enfermedades reumatológicas, como lo ven. Esclerodermia reumatológica, síndrome de Gress reumatológico, presbiesófago, está asociada a enfermedades reumatológicas. Y el trastorno motor inespecífico, bueno, es como su nombre lo dice, que es inespecífico, ¿no? Pero que sí se ve a la manometría esofágica que es un esófago que no contrae. Bien. Hiposecreción salival, tienen efectos de medicamentos, tienen el síndrome de Sjögren, este es el más conocido, ¿no? Los efectos de los medicamentos, obviamente. Cuando hay pérdida de los mecanismos antirreflujos, nuevamente estamos hablando de la esclerodermia, de la hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal es uno de los factores. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la hernia hiatal produce enfermedad por reflujo? Es pérdida de los mecanismos antirreflujos, básicamente la barrera mecánica, ¿no? No todos los pacientes con reflujo tienen hernia, y la gran mayoría de los pacientes con hernia hiatal no tienen reflujo. No es uno de los principales, ¿no? Siempre se le asocia hernia hiatal con reflujo y no es así. Factores desencadenantes, por lo tanto ahí tienen los medicamentos, las hormonas, toxinas, el café, el té, básicamente lo que son las grasas, las comidas y bebidas, lo que son las grasas y carbohidratos disminuyen el esfínter esofágico inferior. Y esa es otra de las recomendaciones que se dan, no café, no té, nada de grasa, nada de carbohidratos por la noche. A diferencia de las proteínas que aumentan el esfínter, la presión del esfínter esofágico inferior. Estos son algunos de los factores, algunas de las hormonas que aumentan la presión: la gastrina, la motilina, la sustancia P, el polipéptido pancreático, la bombecina, prostaglandina F, vasopresina, angiotensina 2, ¿no? Aumenta la presión. Por lo tanto, los inhibidores de la angiotensina, por ejemplo, los YECAS, condicionan enfermedad por reflujo. Los inhibidores de la prostaglandina, los AINES, condicionan enfermedad por reflujo.
Los inhibidores de la vasopresina, nosotros lo utilizamos básicamente para sangrado variceal y condicionan a enfermar por reflujo. Pero básicamente lo que se ve bastante son angiotensina, pacientes con hipertensión bajo el manejo de IECAS es bien frecuente, ¿no? Los que disminuyen la presión son estos: la colecistoquinina, la secretina, el glucagón, polipéptido intestinal vasoactivo, prostaglandina, progesterona, dopamina, óxido nítrico. Entre los factores favorecedores, entonces, tenemos a la incompetencia del esfínter esofágico inferior, a la hernia de hiato, aumento de la presión abdominal y aumento del volumen y la secreción gástrica, ¿no? Y los factores defensivos, estamos hablando de la resistencia de la mucosa esofágica y el aclaramiento esofágico y la barrera entre reflujo. O sea, esto es como si fuese una balanza: los factores a favor del reflujo y los factores en contra del reflujo. ¿Cuál de ellos se está determinando en cada una de las personas, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo determinan esos factores? Mediante la anamnesis. Anamnesis, al examen físico, obesidad, no hay obesidad, su conducta alimentaria, mucho alimento durante la noche, por ejemplo, ¿no? La forma de vestirse, mucha presión en el abdomen, los ejercicios que puede hacer, en fin, ¿no? Uso de medicamentos en estos pacientes también. La hernia hiatal es un concepto anatómico básicamente, y como toda hernia se dice que es un órgano que está ocupando otra estructura, ¿no? El estómago básicamente es un órgano abdominal. Cuando parte del estómago se introduce en la cavidad torácica, entonces recién estamos hablando de la hernia hiatal, ¿no? Es un concepto anatómico, y aunque se considera un factor favorecedor de reflujo anatómico básicamente, gran número de pacientes con reflujo no tienen hernia de hiato, y la mitad de los pacientes con hernia de hiato no tienen reflujo. O sea, es un factor agravante para enfermar por reflujo. No es que la totalidad de pacientes con hernia ya están condicionados a reflujo, ¿no? ¿Ya? O sea, si es un paciente con hernia hiatal, encima está recibiendo medicación, encima es un paciente obeso, entonces mientras más factores se vayan acumulando, obviamente más posibilidad de enfermar por reflujo. Y la esofagitis es la lesión de la mucosa esofágica micro o macroscópica secundaria al contacto del contenido gástrico con la misma. No todos los pacientes con enfermedad por reflujo desarrollan esofagitis, y no existe una buena correlación entre la intensidad de los síntomas y la presencia de lesiones esofágicas. Básicamente, si hay esofagitis o no, se verá solamente por endoscopia. Solamente por endoscopia. O sea, no hay correlación entre el cuadro clínico. Mientras más pirosis haya, mientras más ardor retroesternal haya, no haya mayor posibilidad de esofagitis, ¿no? Es independiente. ¿Ya? La esofagitis básicamente es un hallazgo endoscópico. Y la esofagitis, anteriormente se utilizaba esta clasificación, la que es conocida como Savary-Miller, actualmente no se utiliza, básicamente porque no es funcional, no es muy práctica. Actualmente se utiliza esta clasificación. Esofagitis según Los Ángeles. Tiene grado A, grado B, grado C, grado D. El grado A es una o más lesiones de la mucosa, pero estas erosiones son menos de 5 milímetros y no confluyen entre ellas. Ya lo veremos más adelante. La esofagitis grado B, una o más lesiones de la mucosa, pero son menos de 5 milímetros, sino son más de 5 milímetros que tampoco confluyen entre ellas. La diferencia entre grado A y grado B es básicamente de la longitud de la erosión. Una es menos de 5 milímetros y la otra es mayor de 5 milímetros. En ninguna de estas hay confluencia de estas erosiones. Ambas, las erosiones están limitadas a los pliegues. Tienen la esofagitis grado C, que estas erosiones, independientes del tamaño, ya confluyen. Acá sí vemos si confluyen en lo que parte de la circunferencia ocupa. Si ocupan menos del 75% es grado C, y si ocupan más del 75%, grado C se eliminan a menos, acá es más, ¿no? El grado D, que ocupan más del 75% de la circunferencia. ¿Ya? Acá básicamente la confluencia, acá básicamente es la extensión de las erosiones. Acá la ven, esta es la unión de esófago, estómago, esófago, estómago. La línea Z, la unión esófago-gástrica, y acá ven las erosiones. Y las erosiones son confinadas a los pliegues, cada uno de estos son pliegues que se ven en endoscopía, ya lo van a ver en sus prácticas.
Si estos pliegues ustedes ven erosiones, ya sea una o sea múltiples, pero no confluyen y son menos de 5 milímetros, eso es magnetizador. Si no confluyen, pero obviamente estas erosiones son mayores de 5 milímetros, por ejemplo esta, al menos una, ¿ya? Acá por ejemplo hay dos erosiones mayores de 5 milímetros, el grado B. El grado C es, acá sí, independiente del tamaño de las erosiones, es qué tanto confluyen entre los pliegues. Se ocupa menos del 75% el grado C y se ocupa más del 75% el grado D. ¿Ya? Esa es la clasificación actual de las esofagitis erosivas y es la que ustedes deben recordar, ¿no? Vamos. Bueno, entonces, como hemos hablado del reflujo gastroesofágico, es el paso del contenido gástrico al esófago en ausencia de náuseas, vómitos o eructos. Suele ser ácido por lo general, también puede ser alcalino. ¿Ya? También puede ser alcalino. No todos los reflujos gastroesofágicos son ácidos. ¿Qué lo determina tal? Es la impedancia, ¿no? Impedancia esofágica. Suele ser ácido, pero también puede ser alcalino. Y si es alcalino, el IPP, que es el tratamiento estándar para enfermedad por reflujo, no va a surtir efecto. ¿Ya? Entonces suele ser ácido. Eso les pregunta, ¿todos los reflujos son ácidos? No. Hay una minoría que es alcalino. Cierto grado de reflujo es un fenómeno fisiológico postprandial, como hemos comentado, como consecuencia de las reacciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Es normal, de hecho, ¿no? Pero estos reflujos no ocasionan ninguna molestia, ninguna sintomatología. Cuando ocasiona sintomatología estamos hablando de la enfermedad por reflujo. ¿Y cuál es la causa principal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Es esta: relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Es básicamente un trastorno motor. Si los episodios de reflujo son más frecuentes o prolongados, pueden desencadenar una enfermedad por reflujo. O sea, básicamente que haya síntoma o que haya esofagitis al endoscopia. Ahí se habla que hay una enfermedad por reflujo. Entonces, respecto a estos síntomas, pueden ser síntomas típicos y síntomas atípicos. Síntoma típico, la pirosis. La pirosis es esa sensación de ardor que va desde el epigastrio hacia la región cervical, y es un ardor increciendo que sube. Básicamente se ve en la mañana, como le hemos dicho, para el reflujo, básicamente cuando se pierde el efecto de la gravedad durante la noche en pacientes obesos, es cuando se ve mayor reflujo, por lo tanto los síntomas más que todo son matutinos, ¿no? Ese es el cuadro clínico típico. Y si le reportan a ustedes pirosis, suficiente para que ustedes hagan diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo. Suficiente, no es necesario manometría, no es necesario endoscopía, nada. Para reflujo, suficiente esto. Regurgitación también de los alimentos, básicamente. Los síntomas atípicos, tos, cuando el ácido pasa hacia el sistema bronquial, desencadena tos. Dolor torácico, que no es cardíaco. Todo paciente que viene por dolor torácico primero es evaluado por cardiología. Si se descarta alguna cardiopatía, entonces es necesario estudiar esófago. Hay asma también persistente que no cede con la medicación. Globofaringeo es una sensación constante de molestias en la nivel faríngeo, como si hubiese un cuerpo extraño. En fin, producto de la irritación de este ácido que llega a esta zona. Disfonía también. Y hay síntomas de alarma también, que obviamente pueden sugerir que es el reflujo o hay algo adicional al reflujo, ¿no? Hay algo orgánico que está desencadenando este reflujo, ¿no? Neoplasias, o que el reflujo ha evolucionado al Barrett, eventualmente adenocarcinoma, ¿no? ¿Cuáles son ellos? La disfagia, o que este reflujo haya sido esté tan inflamado con esofagitis del tipo péptico que hayan hecho estenosis, ¿no? Cualquiera de ellas puede dar estos síntomas de alarma. Disfagia o dinofagia, dolor al comer. Disfagia es atoro, ¿no? Básicamente. Anemia ferropénica, obviamente, siempre es un signo de alarma en gastroenterología. Hemorragia digestiva alta, hematemesis, básicamente, es un síndrome general, ¿no? Consusión, etc. ¿Ya? Entonces, suficiente con que un paciente le diga pirosis para que diagnostiquen enfermedad por reflujo. No hay otra entidad en la gastroenterología ni en la parte torácica que puedan darle pirosis. De que el reflujo está asociado a algo más es independientemente, pero suficiente con que le digan pirosis, o sea, suficiente esa clínica de pirosis para que diagnostiquen reflujo. Entonces, el diagnóstico es básicamente una adecuada anamnesis en todos los aspectos, en la anamnesis, en la filación, en el examen clínico, todo tiene que ver acá. Medicación que usa, contextura, hábito alimentario, en fin.
adecuada anamnesis y exploración física con el empleo racional de las pruebas complementarias. La radiografía de esófago, estómago, duodeno prácticamente no se utiliza, ¿no? No se utiliza. Es más, hay un reflujo aparentemente de bario en mayor del 20% de los sujetos sanos. Como le digo, no todos los reflujos son patológicos, ¿ya? Y eso tiene el diagnóstico de la hernia de hiato, en todo caso, cuando se le quiere medir, cuando un paciente va a ser sometido a cirugía, cuando no responde al tratamiento médico. Entonces, la radiografía es útil básicamente para la medición del ángulo de His que hemos hablado, que es la entrada del esófago hacia el fondo gástrico, la hernia de hiato para medir estenosis péptica, pero no es un examen que ayude mucho. Ahí tiene una radiografía. Esófago. Endoscopía alta tiene buena sensibilidad cuando hay esofagitis erosiva. ¿Por qué? No hay otra entidad, no hay un motivo por el cual haya una esofagitis erosiva sin reflujo. Por eso la sensibilidad acá es cercana en 97 a 100% de los casos comparado a la pHimetría, que es el diagnóstico del buen estándar del embarazo reflujo. Entonces tiene buena sensibilidad cuando hay esofagitis erosiva. Cuando no hay esofagitis erosiva o cuando no hay daño en el esófago, esa sensibilidad la pierde. Y la especificidad también la pierde. Entonces básicamente la endoscopía se utiliza para las complicaciones del reflujo a largo plazo, ¿no? Y la complicación a largo plazo del reflujo que más nos preocupa es el esófago de Barrett y la estenosis péptica, esas dos, ¿ya? El esófago de Barrett definido como metaplasia intestinal en área esofágica, y la estenosis, obviamente, una estenosis a nivel esófago péptico, esófago gástrico, ¿no? ¿Ya? Y el esófago de Barrett hay dos tipos: Barrett corto y Barrett largo. Barrett corto menos de 3 centímetros, por lo general no controla cada 3 a 5 años, y hay un Barrett corto que sí es el Barrett largo, perdón, mayor de 3 centímetros, ese es el que hay que seguirlo muy cercanamente, ¿no? Ese es el que está más asociado a cáncer de esofágico y la adenocarcinoma. Acá tienen a la visión endoscópica básicamente los grados de esofagitis que hemos hablado. Por ejemplo, en este paciente acá tiene una erosión, ¿no? 20, menos de 50, acá tiene una otra erosión. ¿Ya? Este es un paciente que no tiene hernia. Estos son los de grado B, acá tienen una erosión un poco más extensa, acá tienen una erosión más extensa, mayor de 5 milímetros, acá hay otro. La mucosa en el campo reflujo, básicamente la mucosa esofágica de un paciente sano es rosada, para que se den una idea. En los pacientes con reflujo y que puedan sufrir la endoscopía en medio del reflujo es esta coloración blanquecina, ¿no? Como quemada. Esta es la esofagitis grado C, que básicamente es 75% de la circunferencia, o sea, 3/4, más o menos así. Esto es menos del 75% de las circunferencias. ¿Ya? Y esto obviamente eventualmente puede ir a estenosis, ¿no? Y la esofagitis grado C, grado D, que es mayor del 75% de la circunferencia esofágica, ¿no? Incluso acá hay ya cicatrización, ¿no? Estas áreas blanquecinas. Para eso sirve la endoscopía, y para eso sí es la endoscopía obviamente fundamental, ¿no? Entonces, como hemos hablado, y ahí está el concepto que le hemos mencionado, que el gol estándar para diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pHimetría esofágica. La única manera de decir que es reflujo es que demostremos el contenido ácido, y más se asocia al síntoma que encontremos ácido en el esófago. Por lo tanto, ¿cómo demostramos que hay ácido en el esófago? Pues básicamente midiendo el pH esofágico. ¿Y cómo lo hacemos? Con la pHimetría esofágica. Es el gol estándar, se puede registrar el número de episodios con pH menor de 4, la duración de cada uno de ellos y el momento de presentación, postprandial, decúbito o erguido, ¿no? La manometría esofágica, como creo que básicamente se pide en pacientes que van a ser sometidos a cirugía por reflujo. Uno tiene que estar seguro que el esófago se contrae bien antes de someter la cirugía, sino lo que le va a llevar básicamente a la infarto. Se miden las presiones intraesofágicas. Es útil para diagnosticar hipotonía del esfínter esofágico inferior y es indispensable para colocar el catéter con funciones de pH.
Este es el examen de tensiometría, básicamente un sensor, nada más. Este es el sensor que llega hasta 4, 5 a 6 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica y empieza a medirse el ácido. Y hasta dónde llega el ácido en realidad, ¿no? Se mide en 24 horas. Este es el detector. Posteriormente hay una tarjeta ahí que lleva toda la información y luego se hace el estudio reactivo, ¿no? En la computadora. Este es el catéter. A ver, este catéter está raro. El catéter no es que llega al estómago, llega hasta los 6 centímetros. ¿Ya? Hasta los 6 centímetros. Porque obviamente acá va a ser ácido, ¿no? Siempre va a ser ácido. Acá tiene básicamente la manometría. La manometría lo que hace es presión, ¿no? Mide presiones esofágicas. Que también se contrae el esófago. Cada vez que se contrae el esófago, como acá hay un sensor, básicamente el diagrama lo que va a dar es esto, ¿no? Es una onda de presión. Onda de presión. Presión, 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 presión. Y donde hay relajación, por ejemplo, llegando a la unión del esófago gástrica, se ve esta depresión. Por segmentos. Un segmento superior hasta el segmento distal. Sí, entonces esto es importantísimo en los pacientes que van a ser operados de cirugía, porque lo que va a hacer es aumentar la presión acá. Si esto no contrae bien, obviamente el alimento nunca va a pasar, ¿no? Esa es básicamente la utilidad de la manometría. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de entrada por reflujo? Básicamente en un primer momento es un diagnóstico clínico, pirosis básicamente, o algunos síntomas atípicos. Por ejemplo, es frecuente que el otorrino mande interconsulta gastroenterólogo a pacientes que vienen por reflujo porque le han encontrado o disfonía o problemas faríngeo recurrentes, el neumólogo porque le mandan por un asma intratable, ¿no? Todos ellos tienen, cuando hacen su examen, ven signos indirectos de reflujo y es por esa la razón por la que mandan al gastroenterólogo. Entonces, en ese primer momento lo que uno tiene que hacer es básicamente el omeprazol a doble dosis. Acá dice por 7 días, otro dice por 14 días, otro dice por 21 días. La cuestión que el omeprazol dado a doble dosis por un tiempo entre 2 a 3 semanas, vemos cómo va la respuesta. Si la respuesta es favorable, se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas son las sensibilidades de 87% y de especificidad de 85%. Mejor, obviamente, mejor que el endoscopio, ¿no? Y obviamente hay una buena relación costo-beneficio. El omeprazol no es un medicamento caro, suficiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el reflujo? Todos esos factores agravantes que hemos hablado al inicio es tratar de compensarlos, ¿no? Elevar la cabecera de la cama en caso de síntomas en decúbito. Para los que comen mucho de noche, para los que tienen el síntoma básicamente matutino. Evitar el decúbito postprandial inmediato. Abstención del consumo de alcohol y tabaco. Evitar el empleo de prendas ajustadas sobre el abdomen para evitar la presión abdominal. Combatir la obesidad y el estreñimiento crónico. Este es uno de los fundamentales. Evitar comida copiosa y alimento mal tolerado por el paciente, menos la noche. Evitar fármacos nocivos, ¿no? O retirarlos en la medida de lo posible. El tratamiento médico, básicamente, el buen estándar son estos, inhibidores de la bomba de protones. Ayudan el uso de prosinéticos. Bloqueadores de la histamina H2 que ya no se utilizan. Porque hay un fenómeno de taquifilaxia que básicamente demoran 1 o 2 semanas, ¿no? Por eso para las enfermedades relacionadas al ácido se utilizan básicamente los inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, ya sea dosis simple o sea dosis doble, ¿no? En todos aquellos que no responden al tratamiento médico van al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico básicamente tiene que ir primero por una manometría normal, o sea, una buena contracción del esófago. El tratamiento quirúrgico se hace una fundoplicatura, total o parcial, eso es en función de los síntomas, ¿no? Total o parcial. Tratamiento médico versus quirúrgico, esto se está abandonando cada vez más, se está viendo los estudios, ¿no? Tratamiento quirúrgico, esto es la fundoplicatura, ahora lo hacen laparoscópica. Se están haciendo los estudios ya a largo plazo, 10 años, 15 años después, y se ve que en realidad los que están con tratamiento médico versus los que están con tratamiento quirúrgico es igual, no hay mucho. Y al contrario, las complicaciones es mucho más frecuente en el grupo que tiene tratamiento quirúrgico respecto al que tiene tratamiento médico. Por lo tanto, esto es cada vez más